buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. América Latina será el tema de nuestro programa en la tarde-noche de hoy y estaremos poniendo el ojo crítico sobre el proceso de restauración conservadora que se viene realizando, que se viene desarrollando lamentablemente en nuestra región. La situación en Brasil, la situación en Argentina. También estaremos hablando un poco sobre el nuevo presidente de Perú y, por supuesto, de forma más global, estaremos analizando la situación continental. Me acompaña esta tarde en esta mesa redonda para el análisis Marina Menéndez Quintero, directora del periódico Juventud Rebelde, el periódico de la juventud cubana y quien hace unos cuantos meses ya no nos acompañaba en nuestra mesa redonda, así que bienvenida y mucho gusto de tenerte por acá otra vez, Marina. Juana Carrasco Martín, jefa de la página de internacionales del periódico Juventud Rebelde, y también Laura Becker Paseiro, periodista del periódico Granma y jefa interina, le comentaba hace unos minutos, de la página de internacionales de ese periódico. Estos son nuestros panelistas, estos son nuestros temas, por favor, quédese con nosotros. Pero antes vamos con nuestra habitual sección, la noticia del día, que tiene que ver con la situación en Siria, la ayuda humanitaria que lleva el gobierno de ese país árabe junto a su aliado Rusia para llevar precisamente ayuda humanitaria a algunas ciudades afectadas por el terrorismo, por el asedio del Estado Islámico. Veamos. El ejército de Rusia inició la distribución de toneladas de ayuda humanitaria en la ciudad siria de Hama. Este jueves el gobierno ruso hizo la entrega de alrededor de 2 toneladas en insumos médicos y alimentos como enlatados, cereales, harinas y carnes en un centro de refugiados ubicado al oeste de Siria. Las autoridades anunciaron que los suministros de ayuda humanitaria estarán siendo entregados en todo el territorio tras el acuerdo de cese de hostilidades entre Rusia, Estados Unidos y el Grupo de Apoyo Internacional en Siria. Bueno, también informan los medios de prensa, en este caso la televisora RT en español, que una operación similar también se lleva en la ciudad de Alepo, uno de los antiguos bastiones precisamente del Estado Islámico. Esa es nuestra noticia del día. Vamos ya a los varios temas que nos ocupan en la tarde de hoy. Temer sigue aplazado en popularidad. 68% de los brasileños le rechaza y apenas 16% quiere que continúe en la presidencia de Brasil hasta 2018. Esto quiere decir que concluye el mandato para el cual el pueblo facultó a Dilma Rousseff y no a otro. Ese dato está contenido en el más reciente estudio hecho por el Instituto Ipsos, basado en 1.200 entrevistas hechas, aplicadas en 72 municipios del país durante los primeros días del mes que está corriendo, julio. Hay más números esclarecedores y los detallamos seguidamente. 52% cree que lo mejor es convocar a nuevas elecciones para octubre, mes en el cual corresponde comicios municipales. 20% de los resultados, o de los consultados, digo mejor, cree que es mejor que Dilma retorne y cumpla con su mandato con mayor aceptación en el noroeste del gigante suramericano, por cierto, donde el porcentaje se eleva a 39%. A 13% cae el apoyo al llamado impeachment o juicio político abierto a la mandataria Dilma Rousseff y prefiere que quede suspendida. Esto, por cierto, esa caída en el apoyo del impeachment podría influir sobre los senadores indecisos a favor de la recuperación de la democracia. Ese punto es clave. El estudio de Ipsos, con frecuencia mensual, se hace todos los meses, va en la misma línea que la controvertida encuesta que se publicaba la semana pasada por Datafolha, en el sentido que 62% dijo que prefería elegir en las urnas quién debe estar ahora en plan alto. Esto hace que el presidente Temer ya empiece a demostrar ansiedad y desespero por obtener popularidad, visto que en la encuesta, si alguien sale reprobado en esa materia, es él. Bueno, sin dudas, Laurita, no le están saliendo las cosas a Temer como pensaba, o por lo menos no se veía seguramente cuando asumió la presidencia interina en la situación que hablan estas encuestas. Pero antes de hablar de lo que está haciendo Temer desde el punto de vista gubernamental y sus ideas,
La presidenta Dilma dio recientemente una entrevista muy importante en la que esbozó un poco la situación en el Brasil. ¿Cuáles fueron las principales ideas manejadas por la mandataria? Buenas noches, Oliver, y a las periodistas colegas que nos acompañan hoy aquí en la mesa. Dilma dio una entrevista con La Jornada, una de las tantas entrevistas que ha dado a lo largo de estos últimos días. Pero esta entrevista sobresale sobre todas las cosas por el tema que toca por primera vez, yo creo, desde que está siendo apartada de la presidencia, un tema fundamental, que es el que, bueno, en primer lugar sigue insistiendo en que el proceso contra ella no tiene ninguna validación jurídica, porque todavía no se ha podido probar el supuesto crimen que cometió, responsabilidad fiscal. Habla también, por primera vez, como te decía, del tema del cambio de paradigma de los golpes actuales en la región, y hace una alerta al respecto. Le está diciendo que ella es fruto también de un cambio de paradigma contra los golpes, diciendo que ya se cambian los cuartelazos en la región por cambios disfrazados de constitucionalidad que van al margen, de toda la voluntad popular. Ella le dice al periodista que ella no pensó, hasta este momento no pensó que sería juzgada cuando fue electa por 54 millones de personas, 54 millones de brasileños, y pone en un lugar a un señor que nadie eligió, ¿no? Entonces dice en primer lugar que el golpe no solo es un desprestigio a la democracia brasileña, sino que pone al país en entredicho en la arena internacional. Ahora, estamos hablando también de las acusaciones que hace sobre Temer, pero Temer también tiene una serie de iniciativas que van a marcar, vamos a decir, esto que se llama su momento en el poder. Hace poco sostuvo una conversación con un grupo de empresarios y les prometió reformas antipopulares. Creo que, bueno, lo llenaron de aplausos y él dijo que esos eran los aplausos que valían para él cuando ya fuera definitivo el impeachment contra la presidenta Dilma. ¿Qué fue lo que prometió Temer específicamente? Bueno, Temer desde que asumió, lo hemos hablado aquí, él no está viendo su mandato de forma interina, lo está viendo siempre de primer momento a largo plazo. Él llegó con esa idea de quedarse en plan alto y así está proyectando su gobierno. Él está prometiendo ministerios, está prometiendo dinero, o sea, está en este rejuego de fuerzas políticas que hay en Brasil, que lamentablemente es así, es el día a día la política brasileña, si usted vota a favor, o sea, usted como partido político, aunque no tenga la misma ideología que tengo yo, se alinea conmigo en la misma historia, podemos hacer gobierno juntos y entonces yo te voy a hacer un favor político a ti. O sea, lo que está haciendo es desenmascarando sus propósitos desde el primer momento, ¿no? Y hay una reforma laboral por ahí también. Muy polémica la reforma laboral. Muy polémica, rechazada por los sindicatos, por supuesto. Sí, porque le está rebajando la edad a los brasileños. Realmente no tengo muy claro el tema de la reforma laboral, pero es polémica por ese sentido, porque él está echando, una cosa que decía, volviendo a Rousseff, que este gobierno se está alineando a Estados Unidos, está echando para atrás estos avances sociales que se conquistaron con el PT y que está poniendo en entredicho entonces todo lo que se había alcanzado hasta el momento. Y la reforma laboral es un ejemplo muy claro de eso. Una crisis, Laurita, que también está afectando lo que debería ser una fiesta en Brasil, ahora con los Juegos Olímpicos, según los reportes de prensa, las agencias acreditadas en Brasil, no hay un ambiente, vamos a decir, festivo en Brasil como se esperaba, ¿no? Como despertó cuando le dieron la sede, ¿no? No, en Brasil yo creo que de hecho, el proceso contra Dilma se debe definir a finales de los Juegos Olímpicos. La propia presidenta y Lula dijeron que no iban a asistir, fueron invitados a la ceremonia, dijeron que no. Era visto también quizás un logro, ¿no? Por decirlo así, en el plano deportivo de este gobierno petista. Sin embargo, los principales impulsores de que Brasil sea sede de una Olimpiada, la segunda que se hace en América Latina después de México del 68 y la primera que se hace en Sudamérica, lamentablemente no estén ahí los principales impulsores. Está poniendo entre ellos también la difícil situación política que hay en este país. Hay algunos analistas que puede sonar hasta tremendistas, pero la están diciendo que es una de las más difíciles que ha pasado, que ha tenido el país después después que se acabó la dictadura de 1985. Bueno, sin duda es así. Ahora, hay documentos, Juana, que comienzan a emerger
donde se exculpa a la mandataria Dilma Rousseff sobre todos estos cargos que sustentan, de alguna manera, vamos a decirle así, el juicio político. ¿Qué plantean estos documentos? ¿Quiénes, de alguna manera, son los gestores de este tipo de documentos? Realmente hay dos grupos, dos elementos donde se está planteando que Dilma no participó precisamente en las maniobras fiscales por las cuales se le separó del cargo por 180 días y se le abrió el juicio político o impeachment. Uno de los documentos es precisamente del Senado, es decir, de peritos, de técnicos designados por la comisión de impeachment del Senado, y acaban de dar a conocer el lunes que no existen pruebas que comprometan a Dilma en lo que se le ha estado acusando, es decir, que no hay acciones directas por parte de la jefa de Estado suspendida que hayan contribuido, por ejemplo, a que se atrasara el pago a los bancos del dinero, ¿no? A los bancos públicos. Ese es uno. Otro es un tribunal internacional que también ha sesionado, donde están prestigiosas personalidades de unos cuantos países, es decir, de Francia, de Irak, de Costa Rica, de México, de Colombia, donde también no solo dijeron lo mismo, sino que fueron categóricos en decir que lo que se produjo contra Dilma es un golpe de Estado, donde no han podido probarle en lo absoluto que hubiese maniobras que permitieran que ella fuera separada del cargo. Es decir, esto es lo que se está dando, es realmente una maniobra política, y esto que el Senado se haya, es decir, la comisión del Senado se haya pronunciado en este sentido, deja que pensar qué es lo que pueda producirse en agosto, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en agosto cuando el 9 de agosto va a haber una primera votación sobre el caso, como bien decía Laurita, después de las Olimpiadas? Y bueno, en esa primera votación se necesitarían 41 votos de los 81, es decir, la mitad de los senadores, pero después tendrían que ir ya a una votación definitiva donde sí habría la necesidad para poder revocar de verdad a Dilma de 54 votos. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es lo que está en un signo de interrogación. Y se sabe, también, porque Dilma lo ha dicho, que ellos han estado conversando con senadores. Es decir, ¿cree usted que muestra diferencia, que muestra ruptura dentro de la élite? Yo creo que ha pasado el tiempo, y el tiempo también, digamos, que favorece. Hoy por hoy, Temer está muy preocupado, y el equipo de Temer, de tratar de hacer lo más rápido posible el proceso, precisamente para intentar de que no se produzca esta división que pudiera ocurrir y serle favorable por supuesto, a Dilma, porque si no tienen esos 54 votos, sencillamente el proceso de impeachment no va. ¿Es posible entonces? Ajá. Sí. Oliver, en la misma entrevista Dilma dice eso. Dilma dice que ni los propios golpistas saben qué va a pasar a largo plazo. Yo creo que ni ellos mismos. Ha sido un proceso tan caótico, tan ilógico también, que ha jugado al margen de las reglas de juego político en Brasil, que ni ellos mismos saben a largo plazo qué van a hacer con todo eso que han provocado en el país. ¿Y es posible el regreso de Dilma? ¿Cómo lo ve usted como analista? Bueno, si no tiene los 54 votos, constitucionalmente Dilma debe regresar, porque hay 180 días de plazo para juzgarla. Si se decide que Dilma no ha ocurrido en las faltas que se le imputan, sencillamente la Constitución la protege. Hay además... Hablabas de 54 millones de votos. Bueno, quizás no sean los 54 millones de brasileños, porque también los medios han trabajado sobre, muchísimo. Por supuesto, las posiciones del propio pueblo brasileño, pero también durante toda esta etapa Dilma ha estado acompañada por manifestaciones del pueblo brasileño, de algunas de las organizaciones como los Sin Tierra y el Movimiento Sin Tierra y otros que han estado apoyándola. Incluso en esa entrevista que mencionaba, ella dice la posibilidad de explosiones
sociales en América Latina, porque no solo es el caso de Dilma, bueno, veremos que también son muchos otros los que están, gobiernos progresistas o revolucionarios, que están siendo cuestionados. Bueno, sin duda, el hecho de que en el Senado, en esa institución donde se aprobó el proceso de impeachment, es decir, seguir adelante con el proceso de impeachment, que haya un documento y que evidencia estas pruebas, sin duda está pasando algo con la élite política de ese país, o por lo menos con esta Cámara Alta. Pero veamos también la opinión de un brasileño, nuestro colega Beto Almeida, que está al teléfono con nuestra colega también Irma Shelton, desde el Centro de Operaciones Internacionales. Muy buenas tardes a ambos. Sí, efectivamente tenemos el contacto telefónico en Brasilia con Beto Almeida, periodista y analista fundador de la cadena Telesur. Beto, en estos momentos hay una arremetida neoliberal en nuestra región, en América Latina. ¿Qué valoración puedes hacer de esto? Bueno, primero que es muy preocupante y que los pueblos deben estar muy alertas con estas arremetidas, ¿no? Porque significan una intención muy clara de destruir una serie de conquistas que en América Latina, sobre todo en los últimos años, se puso muy evidente a partir de un avance en la integración concreta, sobre todo los países que conformaron gobiernos populares. Y eso es muy preocupante porque significa también por detrás de esta palabra neoliberal existe una armadilla que significa que no es ni nueva ni liberal, porque liberal daría una idea de libertad, una cosa libre. En realidad son políticas en favor del imperio. Cuando se dice Estado mínimo, en realidad quiere decir mundialmente un estado máximo para el imperialismo, que el imperialismo pasa a sustituir y tener presencia en los países, flexibilizando incluso la idea de estados nacionales. Y además hay políticas que están de concreto, ¿no? Que ya significan control del flujo de la información mundial, el control por el imperialismo del flujo de transporte marítimo, con cada vez más medidas para asegurar ese control, el control de desarrollo de la tecnología, la propia Internet, por ejemplo, y eso significa el Estado imperial máximo y que quiere destruir las políticas nacionalistas populares, patriotas que muchos países hicieron, sobre todo en América Latina en los últimos años. ¿Y cómo ves esta situación en Brasil? Le doy un ejemplo muy claro a partir del golpe parlamentario que tiene un contexto de neoliberalismo o de políticas proimperiales, ¿no? Por ejemplo, todo el petróleo que fue descubierto por la Petrobras estatal, que dicen que el Estado es ineficiente, no sé qué, ahí está ahora probado que se produce petróleo de la camada presal con una tecnología totalmente brasileña, a más de 7.000 metros al fondo del nivel del mar, y que puede producir a un precio que ninguna otra empresa transnacional puede competir con eso. ¿Qué medida toma el gobierno interino en favor de las transnacionales? Quebrar la ley de la partilla, que fue la ampliación de la presencia del Estado brasileño sobre el petróleo presal, para entregárselo a la Chevron, como José Serra, actual canciller de Brasil, prometió, segundo divulgado por Wikileaks, a los dirigentes de la Chevron de desnacionalizar, por lo tanto, ese petróleo presal. Primero decían que Getúlio Vargas era loco porque acá no había petróleo, por tanto no debía crear la Petrobras, que aquí no había petróleo. Ahora que se prueba que es un manancial inmenso de petróleo, dicen que es ineficiente tener la riqueza, entonces hay que entregársela.
es un patrimonio inútil. Esa es la política llamada neoliberal, que en última medida es una política pro-imperio. Y en cuanto a Dilma Rousseff, ¿qué está sucediendo ahora mismo con ella? Los medios de comunicación son todos alineados con el golpe de Michel Temer y quieren dar a ella una obscuridad, ¿no? Como si no existiera, pero ella está circulando por el país haciendo mitines en plazas públicas, visitando universidades, ferias populares. Gracias, Beto, por esta actualización. Que pases buenas noches. La globalización fue encerrada en la camisa de fuerza del neoliberalismo y como tal tiende a globalizar no el desarrollo, sino la pobreza, no el respeto a la soberanía nacional de nuestros estados, sino su violación, no la solidaridad entre los pueblos, sino el sálvese quien pueda en medio de desigual competencia en el mercado. Fidel Castro Ruz, 12 de abril de 2000, intervención en la sesión inaugural de la Cumbre Sur. Bueno, Juanita nos hablaba en su última intervención que también hay casos similares. Lo hemos también conversado en otras mesas redondas en otros países importantes de América Latina. Ustedes saben también, Argentina está viviendo ese proceso de restauración conservadora, Marina, y hace poco también la expresidenta, en este caso de Argentina, Cristina Fernández, ha dado también muchas entrevistas, ¿no? Como Dilma, estaba muy presente en los medios, y uno de ellos precisamente, vamos a traerlo a colación, un pequeño análisis, ¿no? de las principales ideas que ha esbozado Cristina Fernández, y estamos entonces, veamos este material y estamos de regreso en unos segundos para comenzar el análisis de lo que está pasando en ese país sudamericano. Era la primera vez que se sentaba frente a las cámaras de televisión tras dejar su mandato el 9 de diciembre pasado. ¿Qué tal, Pedro? Cada vez que aparece la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y habla, sus conceptos trascienden y sus definiciones siempre abren el camino al análisis. No hay que leer su regreso, por llamarlo de alguna manera, a los medios de comunicación como un posicionamiento futuro o inmediato en términos electorales. Me parece que ella está ocupando el lugar político que se ganó con su acción política, lo está ocupando hoy. Me parece que está claramente, si uno lee los discursos, escucha los discursos, lo que ve es la contraposición de lo que fue su gestión de gobierno, lo que es la gestión del gobierno de Macri, y eso tuvo que ver con lo que dijo en alguna ocasión, bueno, si la gente está mejor o peor desde el 10 de diciembre para acá. La entrevista concedida a medios extranjeros por parte de la expresidenta no fue indiferente. Sus críticas a la política económica y a la suba de tarifas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri también generaron revuelo. Ella sigue siendo la principal líder de la oposición. Cada vez que ella aparece, el mundo político, tanto el que está a favor como el que está en contra, toma nota de lo que dice, porque es la principal líder de la oposición. Y está por encima del partido político de la que ella forma parte, porque lo excede. La exmandataria denunció frente a los corresponsales que desde que dejó su mandato padece en su contra una persecución política y mediática. Referentes políticos de distintos partidos y periodistas analizan sus declaraciones. Y lo de la expresidenta de la Nación, nunca había una persecución igual. Digo, le traban la inhibición de bienes, le traban todas las cuentas, no le dejan ni siquiera cobrar la pensión de presidenta. La persiguen mediática y judicialmente como si fuera culpable de algo antes de ser investigada. A pesar de que la exmandataria aún anticipó cuál será su futuro político, las especulaciones siempre están. Según una encuesta realizada por una consultora durante el mes de julio, la intención de voto a senador nacional en la provincia de Buenos Aires para las elecciones intermedias del año próximo la encabeza Cristina Fernández de Kirchner. La exmandataria obtendría el primer lugar con el 32% de los votos. Bueno, no solamente, Marina, persecución política y persecución mediática, también persecución judicial, que yo creo que viene siendo la matriz, ¿no? Digamos que es la principal arma con la que se está esgrimiendo para concretar la persecución política. Un diario como el Clarín
poco de fiar en el sentido que junto al Nacional ha sido uno de los liberos que más fuertemente la ha emprendido contra Cristina. Hablaba de que desde que estaba aún en el poder habrían decenas de causas que se intentaron imponer en su contra, judiciales, 50, quiero ¿no? decir, unas 50. Ahora se está hablando de 5 procesos que giran alrededor de las acusaciones de asociación para delinquir, de blanqueo de capitales, de los contratos de dólar a futuro, que es la causa quizás más sonada y que sin embargo ha sido cuestionada por expertos financieros de otros países, en el sentido de que ellos arguyen de que lo que hizo el gobierno de Cristina en su momento era normal, que se hace en otras ocasiones. Se trata de la asunción de contratos con a futuro, es decir, hacia unos meses posterior, tomando como en consideración el dólar en su estado actual. Hubo una devaluación, después se perdió el dinero, pero Cristina señalaba muy puntualmente el otro día, de una manera realmente muy atinada, que habría que ver quiénes se han beneficiado, porque se han beneficiado de esa devaluación del dólar justamente personajes que hoy integran el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, que hay todo un abanico de acusaciones que la persiguen judicialmente, en efecto, que están buscando no solamente su desprestigio político, y que para mí lo más importante es lo que ella ha señalado, la manera en que surge lo que ha dicho Cristina, que es la judicialización de la política, es decir, la política, la mala política, la antipolítica implementada por vía judicial, o lo que también ella ha nombrado como el surgimiento del partido judicial, es decir, la justicia, los casos judiciales utilizados como argumento. También habría que decir la mala justicia ahí, ¿no? Claro, claro. La injusticia. Exacto, para cuestionarla más allá de lo que hayan podido encontrar, o que no han podido encontrar todavía nada. Y a mí me parece, Oliver, que lo más importante, es decir, tan importante como esto, porque estamos hablando del devenir de una expresidenta, de un ser humano en definitiva, que pudiera costarle prisión, porque por los casos de los contratos de dólar a futuro, que tienen el rimbombante nombre de administración infiel en perjuicio de la administración pública, es como se llama esta causa. En virtud de esto, lo que se está haciendo, Oliver, es tratando de desacreditar toda la gestión kirchnerista. ¿De qué manera? Presentando de que todos los éxitos, todos los logros, todos los avances, todo lo que se avanzó en favor de la sociedad fue por medio de actos corruptos, por medio de la corrupción. Es decir, no solamente se está desacreditando a la figura de Cristina, a pesar de que, como veíamos en el material, capital político que obviamente todavía conserva un fuerte capital político que le posibilitaría incluso ocupar el puesto de senadora en la provincia de Buenos Aires. Se está tratando de cuestionar la ejecutoria de Cristina, también posiblemente de Néstor Kirchner, mediante la satanización, presentándolo como resultado de jugadas sucias que supuestamente enriquecieron a esa familia. Ahora, me hace pensar este detalle de las encuestas que dicen que es favorita para ganar las elecciones por el Senado, un escaño en el Senado por la provincia de Buenos Aires, que entonces toda esta campaña mediática, toda esta persecución política, judicial y mediática tampoco ha tenido los efectos deseados por la derecha, ¿no? Es probable que no lo tenga, aunque no podemos, Oliver, desconocer, no podemos minimizar el efecto del poder mediático que ella también ha señalado, que pudo haber tenido también que ver con los resultados electorales que le quitaron la victoria a Daniel Scioli, que era el candidato de Frente para la Victoria. Si bien, bueno, decía este analista que es argentino, ¿verdad? Decía él que Cristina excede a su partido, el Frente para la Victoria, como figura política. Es posible que Scioli no tuviera... Bueno, es muy probable, es posible, no, es seguro, claro, que no tenía el caudal de una mujer que se fue con un 50 y pico % de popularidad, es decir, que ella
viene apoyada por ese caudal político, pero no podemos desconocer tampoco el efecto que en definitiva toda esta satanización, todas estas mentiras repetidas que están incluso acusando a sus hijos Florencia y Máximo, al resto de la familia, que le han incautado bienes, que le han incautado inmobiliarias, y en esta rueda de prensa que dio con algunos contados medios, por cierto, muy bien escogidos, La Jornada, medios generalmente de izquierda, ¿verdad? Porque no se va a entregar a los grandes medios que la están acribillando, ella pues negaba precisamente todas estas acusaciones. Y esto me resulta además interesante, Oliver, porque fíjate que se emparenta de algún modo con lo que está pasando con Dilma en Brasil. ¿En qué sentido? Si bien el caso Dilma se emparenta con el caso Zelaya. El caso Zelaya, componente, recordemos, del Congreso Parlamentario, teóricamente componente anticonstitucional. militar. Era anticonstitucional preguntar al pueblo. Componente militar, porque hubo fuerte represión, la bota militar, pero se quiso legitimar mediante el Congreso. A Dilma la está impugnando el Congreso, pero mediante una causa judicial. Entonces yo también con Lugo. También con Fernando Lugo. Entonces yo en Paraguay en el 2012, sí. Entonces yo veo con mucha sensatez, digamos así, lo que Cristina, la expresidenta Cristina Fernández, explica o ilustra o define, conceptualiza como la judicialización de la política, y yo creo que se podría acuñar ya como parte de estos golpes de nuevo tipo, estos golpes suaves con que se está revirtiendo la situación en Latinoamérica. Un ejemplo, justamente rememoraba hoy yo que el caso, la imputación contra Cristina por los contratos de dólar a futuro que implicaron a su exministro de Economía, Axel Kicillof, y a otros funcionarios del banco y del ministerio, se presentó justamente entre la primera y la segunda ronda electorales, donde perdió el candidato del Frente para la Victoria frente a Mauricio Macri. Entonces, ¿juegan o no juegan un papel estos procesos judiciales? ¿Juegan o no juegan un papel los medios? Exactamente. No, es un país realmente muy mediático, donde Cristina en su momento le declaró la guerra a los consorcios mediáticos, los grandes consorcios mediáticos, el Clarín, pero yo creo que también le está ayudando. De hecho, perdóname, la ley de medios que ya se había esforzado en hacer aprobar fue borrada del mapa por Mauricio Macri. Mauricio Macri es un hombre que ha estado gobernando por decreto. Sí, pero también no le han salido bien las cosas. Yo creo que de alguna manera eso también está ayudando a Cristina. Yo les propongo ver un reportaje precisamente sobre la reacción social ya, Marina, para después volver contigo, de algunas medidas de Mauricio Macri, que, como decías, está gobernando por decreto. Esos son los decretos. Veamos. En Argentina ocurrió la primera gran protesta nacional y masiva en contra del gobierno de Mauricio Macri, con un cacerolazo provocado por el abrupto incremento de tarifas de los servicios públicos. No al tarifazo fue el principal lema de las manifestaciones multitudinarias realizadas en las principales ciudades de Argentina para repudiar los incrementos del 300 al 500% en agua, luz y gas. Pese al frío y a la lluvia que cubrió Buenos Aires, miles de personas colmaron el Obelisco, el Congreso y la residencia presidencial e hicieron sonar ollas, sartenes y cucharones para demandar la renuncia del ministro de Energía, Juan José Aranguren. El tarifazo decretado por Macri en abril pasado en sus primeros 6 meses de gobierno provocó que miles de usuarios interpusieran demandas y lograran frenos judiciales a las alzas. Los cacerolazos son una expresión popular temida por los políticos en Argentina, porque rememoran las protestas que terminaron en diciembre de 2001 con el gobierno de Fernando de la Rúa. Bueno, estábamos viendo la reacción social que ha provocado algunas medidas de Macri, entre ellas, los llamados tarifazos. Ahora, sobre Macri también está la sombra más justificada de la ley. ¿En qué ha quedado, Marina, aquellos papeles de Panamá, los Panama Papers,
Papers que tanto el escándalo que se dio a con... conocer en Panamá y conocido por eso como Panama Papers, papeles de Panamá, y que develó una larga lista de personajes políticos con empresas offshore en el exterior, es decir, sacando sus millones, manteniendo sus millones en el exterior para no pagar impuestos. Macri está en esa lista, eso como que había quedado un poco al margen, pero hoy justamente se está hablando de que se puede reactivar esa causa. Este ha sido, por supuesto, un elemento que Frente para la Victoria, y concretamente Cristina Fernández, ha estado también denunciando, porque realmente es impensable que un presidente, ¿verdad?, que supuestamente tiene tantas ansias de justicia, porque todas estas causas que se han impuesto contra Cristina, bueno, justicia, pero no justicia social, por el gobierno, ¿no? De todo menos justicia social. Exacto, que tiene tanto afán en ejercer el poder judicial, esto ha quedado en el olvido, como parecía que va a quedar, y se está hablando de que esta causa se va a reactivar. En esto también hay mucho de ironía, porque coincide también con la aprobación justamente de un proyecto de ley interpuesto, propuesto, presentado ante el legislativo por Macri, que licita, es decir, que legaliza el lavado de dinero. ¿Cómo? Las personas pueden traer el dinero no declarado en el exterior hasta el 17 de hasta marzo de 2017. Y se liga, fíjense cómo se le busca a esto un cariz supuestamente social, y se liga con la aprobación de una legislación para garantizar, para asegurar las pensiones de los jubilados, creo que también para ampliarlas, que tendría otros fondos, pero que también se nutriría de este dinero que llegue desde el exterior. Es decir, se está blanqueando dinero supuestamente por una causa justificada, porque qué cosa mejor que proveer de sus pensiones a los jubilados. Entonces hay mucho de ironía también aquí y mucho de falacia, me parece, Oliver, y bueno, eso lo podremos ver en el decursar de las próximas semanas, cuando esta legislación finalmente eche a andar. Hay también algunas acusaciones por abuso de poder, se están analizando algunas causas en ese sentido, según la prensa. Te digo que Macri ha hecho uso de los decretos presidenciales frente a un Congreso donde no ha tenido siempre la mayoría. Y sobre todo, Oliver, me gustaría también recalcar esto que nos presentaba el material sobre la protesta social, que todavía no ha alcanzado ni remotamente las dimensiones que tenía efectivamente en 2001, cuando el cacerolazo y aquel grito de que se vayan todos depuso a De la Rúa, acabó con los gobiernos neoliberales en Argentina que habían empezado, que se habían hecho más notorios, digamos, con el famoso, tristemente famoso Carlos Saúl Menem. Pero ya hay más movilización social, se está hablando en los próximos días de una protesta donde van a estar muchas organizaciones de base, además de los sindicatos, y me parece que esto es importante en un momento en que además incluso hay temor de asaltos a supermercados, porque se ha encarecido mucho la vida. Es pena que no haya tiempo, porque yo he recibido un correo de un amigo argentino que me habla, me narra en su caso propio cómo se le ha elevado la tarifa de la electricidad, cómo se le ha elevado el costo del gas, y esto está también impidiendo que la gente gaste dinero en comer. Hay supermercados que ya están levantando rejas, según he podido leer, a pesar de que dirigentes sindicales como Pablo Michel de la CTA han dicho de que no va a haber asaltos a los supermercados, pero la memoria existe y es reciente, y hubo asaltos por hambre en Argentina en los años 2000. Ya hay ollas populares. Y hay ollas populares también. Entonces, ahí yo empato esto con lo que nos decía Dilma, y me parece que se refería a este efecto que a largo plazo van a tener en las bases sociales todas estas medidas neoliberales que se están volviendo a imponer en una región que ya viene de vuelta. Claro, y que hay esa experiencia, como decías. Bueno, muchas gracias, Marina, por este análisis. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas. Esta onda neoliberal se refuerza en América Latina
con la llegada de un nuevo presidente también a Perú. Vamos a hablar sobre la situación en Perú, sobre quién es este nuevo mandatario, pero antes veamos un reportaje que tiene que ver con este tema. Pedro Pablo Kuczynski fue investido como nuevo presidente de Perú para el periodo 2016-2021 con el reto de reactivar la economía y combatir la inseguridad. Kuczynski asumió el mando en una sesión solemne del Congreso a la que acudieron 6 presidentes latinoamericanos, el rey de España y delegaciones de alto nivel. En su discurso inaugural prometió combatir la corrupción y promover cambios sociales. Quiero una revolución social para mi país. Anhelo que en 5 años el Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario. ¿Qué significa ser un país moderno? Significa que las desigualdades entre los más pobres y los más ricos deben resolverse levantando el ingreso de los más pobres. Bueno, Laurita, ¿quién es Kuczynski? ¿Cuál es su agenda? ¿Qué propone para Perú? Además de esto que estábamos escuchando, ¿no? Bueno, Oliver, yo creo que hay que darle un tiempo al hombre para ver cómo se desarrolla, pero viene con una agenda puramente neoliberal. Es un economista liberal de 77 años que va a gobernar Perú, una nación de 30 millones de habitantes, por los próximos 5 años. Hay artículos que buscando sobre la vida de Kuczynski que hablan que es un hombre que ha tenido suerte en la vida, en el sentido de que siempre ha estado ligado a las élites de poder. Ahora lo ponen entonces en contradicho si va a poder ejercer la política en Perú. ¿Cómo llega entonces Kuczynski a la presidencia peruana? En primer lugar, es bastante notable el hecho de que él apoyó. Nadie apoyaba a Kuczynski, nadie sabía que iba a llegar a la presidencia cuando en las pasadas elecciones de junio, en la segunda vuelta, que fue bastante reñida. Sencillamente él llega, considero, montado en esta ola antifugirismo que hay en Perú. O sea, es el mal menor dentro de todos los males en este sistema político peruano, ¿no? Entonces es lo que te comentaba, es risible el tema de que en 2011 él apoya la candidatura de Fujimori para que no gane Humala, que era vendido como el producto del chavismo en Perú, que fue una... De Keiko Fujimori. De Keiko Fujimori en 2011. Hija, sí. Entonces ahora, él llega a la presidencia por el voto de la izquierda, por Verónica Mendoza, que en este mal menor dice, bueno, antes que Keiko Fujimori, antes que otro Fujimori gobierne Perú, yo le doy el voto. La izquierda le da el voto en masa a este hombre que no tiene nada que ver con los postulados de la izquierda peruana. Sin embargo, ahí está de presidente. Es un hombre que dicen que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Creo que tiene ciudadanía norteamericana. Sí, renunció a la ciudadanía estadounidense porque no quería buscarse problemas, pero dice, leyendo para investigar quién era, dicen que cuando se molesta dice, suelta palabrotas en inglés y que tiene un acento en español bastante americanizado, ¿no? Pero bueno, incluso la mujer es prima de Jessica Lange, la actriz esta de Hollywood. Viene con un pasado familiar bastante interesante y con una familia bastante interesante. En el caso peruano, te decía que hay que esperar porque Perú no escapa a esta crisis económica que están padeciendo sus vecinos del sur. Perú era vendido junto con Chile como el modelo económico neoliberal cuando se implantó en la región. Sin embargo, este Estado que está atado de manos, que no puede diversificar o repartir la riqueza social, trae como consecuencia que el 22% de las personas en Perú sean pobres, lo está diciendo la CEPAL. Sí, es el clásico ejemplo de índices macroeconómicos grandes, pero con índices sociales bastante deprimidos, ¿no? Y además es otro tecnócrata que llega a la presidencia, es otro más que se suma es otro Macri, por decirlo, salvando las distancias, es otro Temer, salvando las distancias, ¿no? Entonces él está hablando, lo veíamos en ese discurso ante el Congreso hoy, que él iba a revolucionar socialmente Perú. Veremos si puede hacerlo o no. Es un país que tiene... Y en la proyección de política exterior. Bueno, hasta lo más complicado que ha hecho, que ya sacó notas de protesta, fue inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Él se montó también en esta ola diciendo que había la necesidad de activar un referendo revocatorio en Venezuela por el tema de que si la oposición y bla, bla, bla. Ya está dando ya las primeras pinceladas de cómo va a ser la política exterior de Kuczynski en Perú. Hay que esperar. El hombre asumió hoy, 28 de julio, vamos a ver cómo se desarrolla, pero me parece que es otro
otro gobierno más neoliberal en la región, y viene por esa cuenta. En el caso del Congreso, que es algo interno, hay que ver, porque aunque el partido del Peruanos por el Cambio, que es un juego entre las iniciales de él, pero Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio, PPK, hizo un juego ahí bastante afortunado, no sé. Con una falta de ortografía. Que sí, del cambio, pero bueno, la intención es lo que vale. Un anglicismo. La intención, exacto, un anglicismo, como dice Marina. No tiene fuerza en el Congreso. Y eso está diciendo, tiene 18 parlamentarios solamente de 173. El resto está dividido entre otros partidos menores y Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Va a tener que pactar. Eso, exacto. Con el enemigo. Exacto, exacto. Pero además, eso está dando la medida también y la lectura de que por mucho que usted se monte en el discurso de antifujirismo, sigue siendo la principal fuerza política, o al menos la de más impacto en Perú. Bueno, y te preguntaba precisamente por la política exterior, porque un factor común en la política exterior, por lo menos hacia la región, de todos estos gobiernos neoliberales y gobiernos de derecha, ha sido el ataque contra Venezuela. Hemos hablado de Argentina, hemos hablado de Brasil, 2 miembros del Mercosur, y también hay una polémica que va en ese sentido con respecto a Venezuela. Yo creo que sería bueno hablar también de toda esta estrategia anti-Venezuela, anti-gobiernos progresistas, pero primero veamos de qué se trata esta arremetida al interior del Mercosur. Veamos. Pero el Mercosur cambia la presidencia pro tempore cada 6 meses y eso va en orden alfabético. Cualquiera que sea la tendencia del gobierno en cualquier país, siempre fue así. Venezuela ya fue presidente pro tempore del Mercosur. Nosotros tuvimos presidentes pro tempore que eran neoliberales, presidentes pro tempore que eran... Lo deciden los pueblos eso. Lo que no se puede es cambiar el orden de la presidencia del Mercosur porque no me gusta este o porque me gusta este. Eso es un sectarismo político, eso es meter la ideología para romper la estructura regional. Esta semana estaba citada la reunión de cancilleres en Montevideo, citada por el canciller de Montevideo, y los demás países no fueron. O sea, no se suspendió la reunión, la boicotearon. Y lo que decidió el presidente pro tempore del Mercosur, hoy que es el presidente Tabaré Vázquez, que el sábado le pasa la presidencia al presidente Maduro. A pesar de este boicot. Que hagan lo que quieran. Esa es la norma, así funciona y va a seguir funcionando después. Porque esto es una parte del cerco sobre Venezuela que está haciendo la derecha continental. Es eso nomás, bien simple. Bueno, ahí veíamos la opinión de algunos analistas. No le quieren dar la presidencia pro tempore de Venezuela al Mercosur. Paraguay y Brasil son los que más se oponen a esta presidencia pro tempore. Y quisiera quizás su opinión, Juana, sobre cómo está afectando todo este proceso de restauración conservadora a ese proceso de integración regional que comenzó en la región a partir del ascenso de gobiernos de izquierda. Bueno, ¿y cómo está reaccionando también esa izquierda? Por supuesto que no es el Mercosur el único, digamos, blanco al que le están disparando. Le disparan a UNASUR, le disparan fundamentalmente a la CELAC. Diríamos que incluso internacionalizan, sacan del continente esta situación y le disparan también a los BRIC. Es decir, todo un proceso de integración de las fuerzas, digamos, más progresistas o de aquellos gobiernos o estados que tienen una preocupación por la justicia social. Realmente se está poniendo en práctica yo diría, una estrategia del imperialismo y de las oligarquías criollas, de las derechas criollas, se le llama restauración conservadora, pero realmente es una contrarrevolución lo que está ocurriendo en el continente. Lo que pasa es que ahora se emplean digamos, otras palabras, pero esa es la realidad y esto que está ocurriendo en toda América Latina y el Caribe es que quieren recuperar un poder político que se les perdió realmente a partir del ascenso de Chávez y de todo el ejemplo que dio Venezuela para la región, igual que lo dio en el 59 Cuba. Es decir, esto es lo que están tratando, ¿no? de revertir todo este proceso y están utilizando, me parece a mí, elementos sustanciales. Unos son económicos, por supuesto, hay una crisis global que afecta también a América Latina, pero que la han impulsado también a través de los precios del petróleo, afectando a países claves como es Venezuela, como es el propio Ecuador,
que además la naturaleza les ha hasta favorecido con los terribles terremotos en este caso, pero que además de esta situación económica están jugando también fuertemente, muy crudamente a la guerra mediática. Es decir, hay una guerra mediática que no es de ahora, que es hace rato y que la pueden realizar. ¿Por qué? Porque tienen ese control. Ese control de los medios son fundamentales. Lo hemos visto, aquí mismo se ha hablado hoy, lo hemos visto en muchas ocasiones, cómo han trabajado en Argentina, cómo se trabaja en Venezuela, cómo se ha trabajado en el propio Brasil, es decir, cómo se trabaja en Bolivia contra Evo Morales. No podemos olvidar, no lo hemos mencionado, pero recuerden que Evo Morales, que es uno de los presidentes con más aceptación popular, de pronto se le dio un no en las elecciones para poderse, es decir, en el referendo para poderse reelegir. Es decir, que estamos viendo que la derecha está buscando de nuevo ocupar y está ocupando los espacios políticos, pero ocupando los espacios políticos, ocupando espacios judiciales y ocupando espacios mediáticos. Nosotros podemos con el apoyo de Estados Unidos, según es lo que aparece en el discurso de la izquierda. Mira, sí, de toda la vida, de toda la vida. ¿Quién ha estado detrás? Evo Morales le gusta mucho decirlo y tiene mucha razón. El único país donde no hay golpes de Estado es en Estados Unidos, porque allí no hay embajada norteamericana. Es decir, esa es la realidad, esa es la realidad. Y cuidado, que también, bueno, no vamos a entrar en la cosa interna de Estados Unidos, pero a Sanders se le ha dado también un golpe dentro de la democracia, dentro del Partido Demócrata. Es decir, hay una realidad. Las fuerzas de la derecha están empujando porque han sido durante prácticamente 2 décadas, digamos, inhabilitadas ante las masas populares y están buscando de nuevo sus espacios. Y con iniciativas como la Alianza Pacífico, por ejemplo, que vienen a revertir todo lo que se ha logrado. Precisamente todo eso va contra la CELAC, va contra UNASUR, va contra el Mercosur, va contra... No es nueva. Es que esa es una revitalización, es una revitalización en definitiva del ALCA. Claro, lo que pasa es que, pienso como lo veo yo, es que en la medida en que los gobiernos latinoamericanos primero tendieron a la izquierda o por lo menos al antiimperialismo, a la soberanía, a la independencia, latinoamericanismo, fueron cambiando los instrumentos políticos de concertación hasta entonces, porque el Mercosur, por ejemplo, era uno antes y fue otro después del cambio en Argentina, fue otro después de la entrada de Venezuela. Es decir, yo recuerdo cuando Chávez hablaba de que el Mercosur se había ideado sobre el pensamiento neoliberal. Acuérdense que primero era solamente como una especie de ALCA en el sentido de libre comercio, libre intercambio y no de cooperación. Y asimismo ahora, en la medida en que han ido cambiando algunos gobiernos, pues son estos gobiernos los que están intentando revertir lo alcanzado en estos foros. Es como dar un marcha atrás, ¿no? También yo creo que, no sé si están de acuerdo conmigo, que hay una nueva generación de latinoamericanos que están haciendo al calor de estas revoluciones y que usted como gobierno de la izquierda tiene que cambiar su discurso y renovar sus métodos. No sé cómo lo ven, pero creo que va por ahí la cosa. Un discurso que funcionaba quizás en Venezuela en el 98 ahora no funciona, porque hay una crisis económica, hay una crisis también política en un país como Venezuela, y yo creo que debe usted como gobierno transformarse, ir cambiando también para ganar más adeptos, para ganar más... Pero influye mucho en eso el tema mediático también. Pero hay que tener cuidado a veces, pienso en ese sentido, sin desconocer lo que él ahorita dice, en el sentido de que cambies tanto el discurso que seas irreconocible por tus bases después. Pero mira qué pasa con Dilma en Brasil, se aleja de la base del PD y mira el golpe que le han dado. ¿Y qué está haciendo ahora? Volviendo a la base. Pero yo creo que queda una lección. Está jugando con esas reglas. A mí me parece que ese análisis crítico se ha hecho ahora, lo que hay que revertirlo también después en acciones por el Foro de Sao Paulo que se reunió en El Salvador y que ha hecho un análisis de la región, a mí me parece muy, muy interesante. Queda la lección de la autocrítica, sin duda queda la lección de la autocrítica que es necesaria porque siempre en el avance de la derecha hay cierta responsabilidad también de los errores que son normales dentro de la izquierda. Una reflexión autocrítica y también siempre mirar a los paradigmas, que a la izquierda en América Latina tenemos muchos paradigmas y uno de ellos precisamente hubiera cumplido hoy 62 años de edad. Nosotros
bueno, terminamos nuestra mesa redonda con un homenaje a ese gran prócer latinoamericano, a ese gran latinoamericano que fue Hugo Chávez, un gran amigo de Cuba y el presidente de forma inolvidable para Venezuela. Muchas gracias a mis damas, a mis panelistas damas en la tarde-noche de hoy y nos vamos con nuestras imágenes del día. Muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima mesa redonda. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol.